Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 18 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas. Ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Caraqueños quemaron figuras de Maduro y Putin para recrear la muerte de Judas. La tradición, esto lo dice el Nacional, que pone fin a la Semana Santa, tuvo como objeto representar el rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania, así como al gobierno de Maduro, según explicó Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. Varios de los temas, por cierto, que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Juan Guaidó, el presidente interino, dijo: con la tradicional quema de Judas, los venezolanos expresan su rechazo a quienes sumieron al país en esta tragedia, pero también su decisión de no acostumbrarse a vivir así. Mientras tanto, Maduro pedía orar por la paz este domingo de resurrección. Entre tanto, bueno, uno de sus socios más importantes en el ámbito internacional, me refiero a Vladimir Putin, continuaba la guerra que ha iniciado en Ucrania. 7 muertos dejó un ataque ruso en Lviv, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. El gobierno ucranio afirma que Mariupol ya no existe y que Rusia ha decidido arrasar la ciudad hasta los cimientos a cualquier precio. Vale la pena entonces que Maduro se comunique con Putin, lo decimos con absoluta ironía, sarcasmo, incluso con tristeza, y le haga ese llamado a la paz para que pare el horror que nos ha tocado ver casi en tiempo real en Ucrania. Este país, Ucrania, respondió al ultimátum de Rusia: nuestras fuerzas lucharán hasta el final en Mariupol. Y mientras se desarrolla la guerra en ese país y crecen los temores acerca de lo que puede ocurrir, si esto avanza, Venezuela está abierta a una discusión sobre la situación política y las últimas iniciativas que hemos conocido, una de ellas, una carta enviada al propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha avivado el debate sobre las sanciones en Venezuela, tal como lo destaca Efecto Cocuyo. Esta carta fue respondida por dirigentes como Antonio Ledesma, quien en otra misiva pidió al mandatario norteamericano que mantenga las sanciones contra Maduro. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Con ella vamos a tratar de analizar todos estos temas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, buenos días, y un abrazo, gracias por la oportunidad. Permíteme inicialmente solidarizarme con la Venezuela que sabe que nada se arregló, la Venezuela que sufre, la Venezuela del apagón, la Venezuela sin agua, sin transporte, sin salud, sin educación, la Venezuela sobre todo profunda, el estado Táchira, Mérida, Aragua, Guárico, Yaracuy y la misma capital Caracas que vivió un apagón anoche. Pero esa Venezuela que sufre no forma parte del 75% que dicen los firmantes de la Carta de la Vergüenza, que rechaza las sanciones de la Venezuela, que rechaza un sistema criminal que la ha sumergido en esta situación, pero que también rechaza a los nuevos curas de la historia venezolana que traicionan y que transan el destino de su pueblo, pidiendo que se quiten sanciones a las mafias que mantienen a nuestra población sumergida en esta crisis humanitaria. Diputada, hemos leído toda clase de análisis, incluso la explicación de algunos de los firmantes de esta misiva, y recordábamos el artículo publicado por Alonso Moleiro en El País de España. Él lo titulaba Maduro ensaya el espejismo de una perestroika, y es que el chavismo está, bueno, aprovechando la división interna que existe entre los factores de la alternativa democrática para impulsar o hacerse de este tipo de iniciativas. Yo le pedí un comentario al respecto, qué hacer, es decir,
frente a esta división interna, cómo responder a el avance del chavismo, el aprovechamiento que ha hecho de esta situación. La escuchamos. Alejandra, sistemas totalitarios como el sistema criminal que actualmente regenta los destinos de nuestro país, sistemas como el chavista, como los comunistas, no solo aprovechan, sino que propician situaciones de esta índole y lamentablemente debo responder que ellos están haciendo su trabajo es aprovechar todas las situaciones para mantenerse en el poder. Aquí realmente quien no está haciendo el trabajo correcto es quien se ha denominado o se ha autonombrado oposición venezolana, porque tenemos unos opositores que no lo son, tenemos unos opositores entre comillas, y no es que nosotros tengamos que unirnos literalmente con los judas, con los traidores, con los alacranes, con los topos, con las arañas, con los buitres, con las sanguijuelas que lamentablemente parasitan la oposición venezolana y que se valen del voto opositor que sí es mayoritario para ocupar puestos de poder, para llegar a ocupar curules en la Asamblea Nacional, para ocupar puestos de gobernaciones, de alcaldías, de concejales, para después reconocer a este sistema como legítimo. Tal es el caso de estos pseudogobernadores, concejales y alcaldes, repara tanques, repara máquinas, pega bombillo, pega tubo, que no hablan de libertad, y si bien es cierto que este trabajo que pudieran estar haciendo tiene que ver con las actividades propias de un alcalde, no están hablando de la libertad de Venezuela, están hablando de una gestión miserable con la que ellos pretenden ganarse el visto bueno de este sistema. Entonces, en alusión al artículo que me señala, este artículo no puede ser usado ni ninguna otra narrativa para chantajear y decir que Maduro y este sistema está avanzando porque nosotros tenemos que unirnos. De verdad que la población venezolana cree que hace falta la unidad con Tinoto Zambrano, la unidad con Henry Falcón, la unidad con Luis Parra, la unidad con estos alcaldes que hicieron una nueva fuerza, que dicen que es vecinal, pero que no es una sola, no es más que una fuerza interna, personal, en todo caso, para hacerse del poder. Yo creo que aquí llegó el momento, y desde hace mucho tiempo ha llegado, de decir verdades. No todos son necesarios para la libertad del país, porque hay gente que llegó a posiciones de poder con los votos de la oposición venezolana, y en la mitad, unos antes, unos después, entregaron las banderas de la libertad y ahora están trabajando para el sistema. Y como muestra de esto tenemos la carta de la vergüenza, que no forma parte más que de una operación política que lleva María Alejandra conciertos de hambre, firmantes de miseria y cohabitantes con la maldad. Yo quiero que alguien me responda, nosotros tenemos que unirnos con estas personas para liberar a Venezuela. Todo lo contrario, aquí no hay una división, aquí lo que hay es un decantamiento, quizás, y perdónenme la expresión que quizás no cala totalmente en nuestro español, pero aquí lo que se cayeron fue, como dice el diputado Omar González, unas caretas, y aquí cada quien se está colocando del lugar donde está, por ignorancia, María Alejandra, por desconocimiento, de buena fe, porque se cansaron, porque se rindieron. La verdad es que todos no están sirviendo a la libertad de Venezuela. Usted dice que lo que ocurre en Venezuela tiene que ver con que la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Esto es una especie de autocrítica o no incluye usted a su organización? María Alejandra, siempre nos tenemos que incluir como venezolanos, porque hemos hecho, inclusive desde Vente Venezuela, todo lo necesario, todo lo que ha estado en nuestras manos para decirle a quienes han tenido, y por cierto, María Alejandra, secuestrado la institucionalidad de la oposición venezolana cuando llegó a la Asamblea Nacional y cuando ha llegado a gobernaciones y alcaldías, que ha secuestrado la voluntad de libertad que ha tenido esta población venezolana. Desde Vente Venezuela ciertamente hemos hecho reuniones, comunicados, pronunciamientos públicos diciéndole que no es cohabitando con el régimen que se logra la libertad. Y si bien es cierto que desde mi organización hemos hecho lo que nos ha correspondido, seguramente nos ha hecho falta más, de manera que sí, la autocrítica también es para nosotros, porque sin lugar a dudas siempre hay que hacer más por la libertad, porque nunca es suficiente. Ahora, durante mucho tiempo en Venezuela se ha utilizado el mantra "solo nadie puede" contra el oficialismo. ¿Qué plantean ustedes desde su organización
insistimos, para alcanzar un cambio en nuestro país, porque efectivamente Nicolás Maduro, como sugiere este artículo, ha aprovechado la división interna entre los factores de alternativa democrática para recuperar autoridad, aliviar la presión y debilitar aún más la influencia de la oposición. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Bueno, voy a insistir, ningún opositor, pseudo opositor que en este momento esté sosteniendo el régimen de Nicolás Maduro, solamente Maduro se ha aprovechado de él. Ellos también se han aprovechado de este tipo de sistema, de manera que aquí no podemos usar una narrativa inocente donde hay uno malo que se aprovecha de la división o de la falta de acuerdos de unos buenos que sencillamente se equivocan. Pues no, aquí hay opositores o pseudo opositores que decidieron pasarse al bando del totalitarismo, que decidieron por voluntad propia, inclusive por fines crematísticos o no, de persecución, de hostigamiento, ser parte del sistema. De manera que yo no dudo que se aproveche, lo que digo es que tampoco es inocente, ambos parásitos se están aprovechando sencillamente, de manera que a mi juicio es mucho mejor conocer ya hoy en Venezuela quién es alacrán, quién no está con la libertad, y que se caigan las caretas, qué hacemos nosotros. Y bien lo dice María Corina cada vez que tiene la ocasión, cuando en una situación de guerra, porque es la que hay en Venezuela, tu alto mando está infiltrado. ¿Qué va a suceder allí? Pues la oposición venezolana ha estado infiltrada, y esas caras son las que se están conociendo hoy en día. Yo creo que en política no hay nada inocente, entonces de manera de decir que Maduro se aprovecha de nosotros y que tenemos que unirnos, entonces mira, yo lo lamento y yo lo siento, pero con Cuba, con los traidores, con los que vendieron la bandera de la libertad, con los que se pasaron para el bando contrario, bueno, pues habrá sencillamente todos los caminos de la justicia, que en buena lid y con respecto a los derechos humanos se tengan que acometer, pero no podemos rescatar personas que estén respaldando el régimen criminal que hoy golpea fuertemente a Venezuela y que además la ha sumergido en esta crisis, porque María Alejandra, perdóname el inciso acá, pero es que decían los abajo firmantes, los de las cartas, decían, seamos realistas, que aunque las sanciones no son la causa de la emergencia humanitaria, la han grabado, pues yo les voy a decir lo mismo, seamos realistas, claro, y dicen muy bien ustedes, las sanciones no son el motivo de la causa, no son el motivo de la emergencia humanitaria, porque la causa humanitaria en Venezuela es de orden antropológica, fue un sistema, ese mismo sistema criminal que hoy ustedes están pidiendo que le levanten las sanciones, de manera que en Venezuela no solamente hay ONG, gremios, empresarios, pseudopolíticos destinados ahora a sostener el régimen, sino que también hay foros que ya no son cívicos, sino foros cíclicos, que están repitiendo experiencias pasadas. Entonces la pregunta es, ¿esa es la oposición a la que quieren que nos unamos para conseguir libertad, o no se han dado cuenta que esa oposición está sosteniendo al régimen, y cuidado si eso no es de vieja data, ¿verdad? Diputada, finalmente tengo que preguntarle, porque usted menciona, estamos en guerra y efectivamente hay un conflicto mundial del cual Venezuela indirectamente forma parte por sus alianzas. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y el impacto que puede tener a la larga para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país. La escuchamos. María Alejandra, todas las guerras no son como la de las películas, y perdónenme los países que viven en guerra porque sé que están viviendo una similar. Venezuela tiene 23 años de una guerra de destrucción de su infraestructura, de destrucción de la calidad de vida, tiene una guerra donde se han confiscado bienes, donde también se ha atropellado, se ha torturado, se ha hostigado, se ha expulsado una diáspora de más de 6 millones. Venezuela es un país que impulsa a sus hijos a buscar mejor calidad de vida, sin lugar a dudas que ha cambiado para todo nuestro panorama político, social, y de esto pues da cuenta toda la tragedia que estamos viviendo, y que ya te decía que se reflejaba en la poca calidad de vida inclusive de los servicios.
pero sin lugar a dudas que para esta tragedia, para que se sostenga, ha contribuido una cantidad de actores que otrora fueron de oposición, y cuando desde 20 Venezuela decíamos que no se había hecho todo lo necesario, es porque nosotros no creemos en una salida tutelada. Nosotros los venezolanos somos quienes sabemos qué es lo que necesita la población venezolana para superar esta tragedia, y lo que necesita es un cambio de régimen, no el levantamiento de sanciones para que este régimen viva más cómodo y se perpetúe en el poder. Necesitamos salir de ellos para reconstruir. Es triste, es muy doloroso, pero ya no podemos sentir tanta añoranza por una Venezuela que perdimos. Son 23 años, tenemos que tener fuerza, gallardía, coraje para enfrentar a quienes desde dentro de la oposición están entregando el país, pero también para hablarle fuerte y claro al mundo y decirle que Venezuela necesita salir de este sistema. Y sí, entendemos que siempre nos dicen el mundo no quiere. Pues el problema no es que el mundo quiera, el problema es que nosotros no nos acostumbremos a cambiar nuestra calidad de vida y nuestra libertad por unas cuantas migajas que son los que están pidiendo estos firmantes de la carta, inclusive que no son los únicos, porque como usted decía, María Alejandra, eso forma parte, quiero alertar y denunciar a el mundo de todo un esquema normalizador que viene, como te decía, con conciertos de hambre, que viene con firmantes de la miseria y que viene con cohabitantes de la maldad. Todo esto va de la mano de líderes políticos, de gremios, que han decidido rendirse y entregar al país, y yo creo, María Alejandra, que el que se cansó está en su legítimo derecho de apartarse, pero no nos pidan a quienes nos hemos cansado que renunciemos a nuestra libertad. Diputada Ainhoa Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy como siempre. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias, saludos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Y a esta hora vamos a saludar a nuestro invitado, el embajador Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela
ante Naciones Unidas. De hecho, fue presidente del Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Embajador, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Como siempre, Mariale, el gusto es todo mío. Pues la verdad, mucho interés de compartir con usted el día de hoy a propósito de este nuevo libro que usted acaba de publicar, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa, que tiene absoluta actualidad. Entiendo, por lo que usted ha adelantado, se trata de un testimonio como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas representando a nuestro país. Y yo iniciaría conversación partiendo de las crisis que le tocó a usted vivir, que están allí en el libro, y conocer cuál fue la posición que asumió Venezuela en ese momento. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, María. Este es el libro y te agradezco mucho la oportunidad de poderlo presentar, que acabo de publicar hace 2 o 3 días y que está en Amazon, en Barnes & Noble, en la Casa del Libro en España, en fin. Yo, por cierto, he dedicado todo el beneficio de lo que pueda producir el libro a la fundación que ayuda a las víctimas en Srebrenica, en Bosnia. Pues mira, este libro tiene para mí, Mariale, primero es un compromiso moral que yo asumí cuando vi tantas tragedias en el mundo a partir del colapso del Imperio Soviético. Ahí comienza mi narración, porque yo ingreso al Consejo de Seguridad representando a Venezuela justamente 6 días después que colapsa el Imperio Soviético, que colapsa el 25 de diciembre del 91 y yo ingreso el 1 de enero del 92. Y hago un recorrido por los principales conflictos del mundo en esa época: Irak, Libia, Somalia, Ruanda, los Balcanes, por supuesto, y en nuestro propio territorio, en nuestra propia región, El Salvador, Haití, que pasaron también momentos muy difíciles. Yo te diría a ti que el valor que tiene, si pudiese asignarle ese calificativo, es que no es un libro de observaciones que me hablaron a mí o que yo vi a la distancia, como son generalmente los libros académicos, que pueden ser evidentemente muy superiores, pero este tiene una diferencia muy especial, de que narra solo mis experiencias directísimas, de un momento de gran activismo político del Consejo y de mi parte también, como presidente del Consejo de Seguridad en su momento. Y yo te diría que todo eso era posible porque yo representaba a un país que era democrático, que era libre, que era Venezuela. Por lo tanto, lo único que nosotros hacíamos era promover las mejores causas de la humanidad y siempre tomábamos partido por la defensa de los que eran abusados o que eran víctimas. Eso es, en el fondo, toda la esencia de mi libro. Yo aprendí a lo largo de ese proceso algo que me marcó para toda mi vida, de que no se puede ser indiferente ante las tragedias de otros países y de que no se puede guardar silencio ante tantas barbaridades. Yo viví, Mariale, una experiencia interna dentro de la cúpula política del mundo, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tú puedes observar a veces el manejo turbio, para ser generoso en el calificativo, del comportamiento de las grandes potencias, en el doble rasero que se aplica para la consideración de crisis internacionales, la indiferencia en un momento dado, como fue el caso de los Balcanes, donde incluso se promovió el apartheid en el medio de Europa, se excusó el genocidio, que lo llamábamos limpieza étnica, que ahora en gran medida anticipa lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Rusia estaba detrás apoyando a Milosevic, que era el jefe de los serbios en la antigua Yugoslavia, y lo hizo siempre. ¿Y qué hicieron ambos? Ambos tomaron 2/3 partes de la antigua Yugoslavia. No es la misma proporción, pero un porcentaje importante que Rusia toma en Donbass y en las provincias separatistas en Ucrania. Y
Yo anticipaba y señalaba que si este comportamiento no se detenía, el mundo sufriría consecuencias similares, seguramente mayores que las de los Balcanes. Lo que uno ve ahora no es superior a los Balcanes. Los Balcanes vivieron 200.000 personas, murieron en 3 años. La mayor masacre después de la Segunda Guerra Mundial de genocidio fue en Srebrenica, no fue en Bucha. La diferencia notable es que hoy en día lo vemos en televisión, minuto a minuto, lo vemos en las redes sociales, mientras que la tragedia de Yugoslavia no la llegamos a conocer, sino incluso pasado los hechos. Eso es, yo te diría, mi primer comentario, Mariano. Embajador, nos interesaba mucho conversar con usted porque leyendo de qué trata el libro, ciertamente es interesante saber la posición de la Venezuela democrática y el contraste con la posición que ha asumido la Venezuela, el régimen venezolano estos años frente a conflictos internacionales. Usted menciona el caso Milosevic, con usted hemos hablado porque usted fue testigo de excepción, de hecho participó en ese juicio. Recientemente se cumplió un aniversario de la Fórmula Arria, que creo que nace justamente en el marco de esa situación, y yo le pediría un comentario porque así como Milosevic, hoy Vladimir Putin es investigado por la justicia internacional, pasa lo mismo con el caso del régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Gracias. Pero primero, hace 2 semanas se celebró en las Naciones Unidas el 30º aniversario de la aplicación de la Fórmula Arria. Esa modalidad que representó una apertura, una ventana para ingresar a ese cuarto cerrado, club privado, cúpula del mundo política que es el Consejo de Seguridad. Ya se han celebrado más de 350 reuniones bajo esa modalidad que generosamente tiene mi nombre. Es un acto en las Naciones Unidas presidido por el embajador de Japón y otros embajadores, embajador de Estonia, de Kenia, en fin, en el cual hubo un recuento de lo que ha significado esa modalidad operativa para la apertura del Consejo de Seguridad, para la incorporación de organismos de la sociedad civil, cosa que me alegra y me llena de mucha satisfacción y que une a nuestro país, Venezuela, a una causa tan buena como es esa. La otra parte de tu pregunta es que así como Milosevic tuvo que enfrentar la justicia internacional, Vladimir Putin está por el mismo camino. Y el régimen venezolano, muchas autoridades del régimen venezolano también. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Bueno, fíjate que Milosevic, como Putin, pensaba que la justicia internacional nunca lo alcanzaría. Yo personalmente se lo dije, pero él miraba como esto es absolutamente imposible, esto no va a suceder. Yo fui uno de los que, como representante de Venezuela, creamos el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Y 10 años después de haber salido del gobierno Milosevic, como tú lo sabes, se llegó a procesar en La Haya. Yo fui el único testigo de cargo político en su proceso. Y como sabes, Milosevic muere durante el proceso antes de que finalice el juicio, en el cual sin la menor duda le iban a condenar por genocidio. También mi deposición sirvió contra Radovan Karadzic, que era el líder político de los serbios, y el general Mladic, que fue realmente el carnicero de los Balcanes. Yo no tengo la menor duda de que Putin y sus principales generales y oficiales serán indiciados. ¿Cuándo serán juzgados? Eso no lo sabemos ni tú, ni yo, ni nadie. Pero la justicia internacional, que es demoradísima, pudo esperar 15 años al señor Mladic y está en La Haya. Esperó 12 años el señor Karadzic, que ahorita está en una cárcel en Inglaterra, y Mladic seguramente pasará a otro país, y fueron poco a poco siendo apresados. Por cierto que el fiscal actual de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, cuando le hablaron de la virtud del Consejo de la Corte Penal Internacional, lo cual es cierto, dijo, bueno, pero la Corte puede ordenar detenciones como lo hizo el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Eso me sorprendió, pero me agradó muchísimo. O sea, en el fondo diciendo, podemos ordenar órdenes de detención contra Putin, el general Donetsk, que acaban de nombrar para Donbass, para el canciller
Lavrov de Rusia y tantos otros. Pero claro, todo eso es muy importante, pero eso no quita el dolor, el sufrimiento, la muerte, la devastación de un país que pacíficamente estaba entrando en un camino progresivamente cada vez más democrático y cada vez más liberal, lo cual era la verdadera amenaza para Rusia. Una Ucrania próspera, democrática, libre, al lado de ellos, era realmente un motivo de gran preocupación. Vamos, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a el cambio que ha sufrido el mundo. Seguramente parte de eso está en el libro que usted está presentando. Ha dicho usted en otras entrevistas, en este mismo espacio, que la guerra en Ucrania ha sido un antes y un después, y sobre todo para Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Continuamos, amigos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, conversando con el embajador Diego Arria. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, formó parte del Consejo de Seguridad, presidió este órgano en nombre de Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, embajador, sobre el cambio que ha sufrido el mundo. Lo he escuchado en algunas entrevistas, lo ha dicho en este espacio, después de la guerra en Ucrania, de la invasión, el impacto que esto ha tenido para una organización como Naciones Unidas y sobre todo el Consejo de Seguridad. ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? Entre otras cosas, hemos visto que los regímenes autocráticos han decidido unirse frente a las democracias de Occidente. Lo escuchamos. Fíjate, María Ale, mira el título de este libro. Guerra en el corazón de Europa. Bueno, eso comienza en el año 91. Comienza cuando Serbia bombardea una ciudad que es orgullo de la historia, que es Dubrovnik, y el mundo no hace nada, le llama la atención al señor Milosevic, pero ahí no pasa. Sigue el 92, 93, 94, 95, en el cual en el medio de Europa se permite el terrorismo, se permite la devastación, se permite el genocidio, se permite que Rusia arme a un Estado criminal como fue el de Milosevic. Y yo señalaba en el Consejo de Seguridad que eso tendría consecuencias, y las consecuencias serían justamente que otros lo imitarían y que habría actos de terrorismo justamente por esa indiferencia y ese acomodo y ese apaciguamiento de la comunidad internacional. La verdad es que a partir de la invasión de Ucrania, es como tú dices, comienza un antes y un después, porque sin la menor duda Putin, que según él
invade Ucrania por temor a la OTAN, resulta que lo que ha logrado es unir y consolidar a la OTAN. Más aún, Putin ha cambiado hasta la geografía de la OTAN, porque hoy en día Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia son aliados de la OTAN y están ayudando justamente a los ucranianos. O sea, todo lo que se esperaba lo contrario. Ha reforzado la alianza atlántica entre los Estados Unidos y Europa, que está un poco debilitada. Rearmó a la OTAN, que Trump decía que era inexistente y tal por cual. Resulta que ahora la OTAN sí está consolidada, la Unión Europea también. O sea, el mundo democrático y abierto ha visto en lo de Rusia una amenaza extraordinaria, que es la realidad. Algunos ven, Mariale, lo que sucede en Ucrania como un conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso no es verdad. Evidentemente, los ucranianos están dando una batalla, pero es una batalla por todos nosotros, porque es algo que para los que nos pueden escuchar dicen, ¿cómo es posible que si Polonia, que está al lado de Ucrania, que la OTAN no pueda entrar a defender porque no es miembro de un club que se llama la OTAN? ¿Acaso en las cartas de las Naciones Unidas dice que solo se protegerá la vida de aquellos que formen parte de la OTAN? No, no dice eso. Dice, se protegerá la paz y la seguridad internacionales del mundo. Entonces, estos acomodos que la gente no logra explicarse, están entrando ahora en una tremenda discusión. Si bien, por ejemplo, el presidente Biden dice, no permitiremos que entre una pulgada en territorio de la OTAN. Yo creo que lo que tendría que haber dicho es, no permitiremos que sigan matando un ucraniano más. Por eso es que Putin, de una manera cínica, dijo el otro día, los americanos hacen la guerra a Rusia hasta el último de los ucranianos. Una cosa terrible, como diciendo, están usando a los ucranianos para... Pero curiosamente, el campo de batalla de las ideas, del nuevo orden internacional, de lo que significa la autocracia, lo que significa la democracia y los derechos humanos, la están dando los ucranianos en nombre de todos los que creemos en la democracia y en la libertad. Por eso es que es tan fundamental ayudarlos, porque no es una batalla de ellos. Mientras los diplomáticos discuten principios en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, los ucranianos la están combatiendo a costa de sus vidas, a costa de sus ciudades, la devastación de su país, con un coraje extraordinario. Ahora, también ha dicho la comunidad internacional, no permitiremos el uso de armas químicas o nucleares en esta guerra que se está desarrollando en Ucrania. Sin embargo, bueno, hay algunas alertas, se han encendido, hay investigaciones abiertas acerca de esta posibilidad. ¿Cómo lo ve usted, embajador, y qué impacto tendría esta situación? Algunos temen desde el principio que se desate una tercera guerra mundial. Ojalá eso no ocurra. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Pues fíjate, el tema, por ejemplo, de las armas biológicas, las armas químicas, se presentó en los años recientes, fue en Siria. Y el señor Obama dijo, es una línea roja, los que pasen de allí. La pasaron los sirios, la pasaron los rusos, acabaron con Alepo y no pasó nada. Por lo cual Rusia está perfectamente clara de que no le iba a suceder nada, como no le pasó nada cuando se apoderó de Crimea. Esa es la realidad. Ahora, hoy en día los rusos dicen que una de las razones para invadir Ucrania era porque los norteamericanos estaban desarrollando armas químicas en Ucrania, lo cual es absolutamente falso. Eso jamás ha sido demostrado. E incluso hoy las noticias internacionales revelan que en Mariupol se han encontrado restos de lo que eran, después donde estuvieron tropas rusas, donde habían razones para decir que allí había cierto tipo de armas químicas. Fíjate, Mariale, yo creo que no es la tercera guerra, yo creo que está en el fondo, es la primera guerra mundial, en el sentido de que la estamos viendo todos. La segunda la vimos después, la primera menos aún. Esta es una guerra que la estamos viendo todo el mundo, seguramente menos los rusos, donde la libertad de expresión está limitada o casi toda impedida. Pero lo que sí es cierto es que estamos en un campo de batalla que va mucho más allá de Bucha, de Mariupol, de Nikolai, de Kiev, todas esas ciudades que uno oye, que se han convertido en familiares para gente que no conocía nada de Ucrania.
que la gente no se da cuenta mucho de que Ucrania es la parte europea de la enorme superficie rusa, que es la geografía, la superficie mayor del mundo, pero la parte europea de Rusia, digamos, de la antigua Unión Soviética, era Ucrania. Por eso es que decían que si Rusia no tenía la Unión Soviética, no tenía Ucrania, dejaría de ser un imperio, sería un imperio realmente asiático. Y la importancia que tiene para ellos es justamente esa, además de que explotación de su riqueza, que es extraordinario que tiene Ucrania. Pero yo te repito, para mí la gran preocupación es que el mundo, por ejemplo, el mundo le dice a Zelensky, que es un hombre que se ha convertido de ser un profesor y un actor de la televisión en el mundial, le ha dicho, te daremos las armas para que se defiendan. No, hay que dar las armas para que derroten a Putin, porque la derrota de Putin es la victoria de lo que queremos, la libertad y la democracia en el mundo. Y no es, vamos a dar armas para que te defiendan mientras que le destruyen sus ciudades, le matan a su gente. El mundo no acaba de entender que el pleito en Ucrania es un pleito por la libertad en el mundo, la democracia y los valores. Putin nos quiere llevar a un mundo de él, que es un mundo de la brutalidad. Por ejemplo, le dice, yo creo que él se ha convertido en el principal extorsionista del mundo. Le dice a la comunidad internacional, cualquiera que se entrometa, como tú lo sabes, en nuestra situación, correrá consecuencias como nunca las ha tenido en su historia. Pero anteayer dijo, si Finlandia y Suecia ingresan al ONU, yo coloco recursos nucleares al lado de ustedes. Y le dijo a los norteamericanos, si ustedes siguen dando ahora armas pesadas, eso tendrá consecuencias. O sea, es un mundo en el cual entonces habría un solo árbitro internacional, de acuerdo a que Putin diría qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cuándo se va a dar esa batalla? Si la van a dar dentro de 5 o 10 años, cada vez será peor. Yo creo que estamos ante una confrontación muy seria. Por ejemplo, claro, hay el temor de que tiene recursos nucleares. La Unión Europea y los Estados Unidos son la alianza, y el Reino Unido, la alianza nuclear similar a la que tiene Rusia hoy en día. O sea, tiene la misma capacidad de decir, si usted tiene esa capacidad, nosotros también la tenemos. Los americanos y los europeos podrían colocar barcos en las aguas internacionales, en el Mar Negro, en el Báltico, más tropas, para también dar una demostración de fuerza y de presencia, y no solamente aspirar dándoles armas que van llegando muy demoradas a los ucranianos, que han hecho un esfuerzo extraordinario, se puedan defender, no defender, puedan derrotar a Putin. Embajador, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a un tema que he conversado con usted y por eso sacaba a colación la posición de la Venezuela democrática durante su época en el Consejo de Seguridad, el impacto que puede tener la cercanía de Maduro con el régimen de Vladimir Putin para nuestro país, tomando en consideración el contexto y lo que usted comparte con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Continuamos, amigos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversando con el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Y yo les hago una inquietud en la línea de lo que venimos conversando, lo que usted narra en el libro, en su último libro, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. ¿Qué impacto puede tener para Venezuela la posición que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro de apoyo frontal al régimen de Vladimir Putin en este contexto? Embajador, lo escuchamos. Vale, lo primero tal vez que debemos decir a la audiencia, yo terminé de escribir este libro antes de que comenzara la guerra. Yo lo terminé en octubre, noviembre del año pasado. O sea, yo no está directamente vinculado a esto. Lo que sí es que las cosas que yo narraba y decía y anticipaba estén sucediendo. No porque yo era un profeta, sino porque como solo representaba un país que no tenía una agenda internacional que no fuera defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas, lo ponía muy claro. Como cuando tú ves algo muy claro, yo simplemente lo vi claro. Y lo interrumpo, embajador, no es el único. Garry Kasparov, en su libro Winter is Coming, también ya se adelantaba a lo que estamos viviendo el día de hoy. Adelante, perdón que lo interrumpa. Yo estoy en una organización en la que Kasparov es el presidente, estoy en su directorio. Y ese libro, Winter is Coming, es un libro brillante. Incluso tú ves a Kasparov diciendo lo que está pasando hoy en día y sigue siendo la persona que más claramente, para mí, más claramente ve el manejo del tema ruso. Pero los americanos, europeos, sienten que Kasparov es muy fuerte en sus apreciaciones. Pues ¿cómo no lo va a hacer? Es ruso y sabe perfectamente lo que está aconteciendo. Yo siempre he buscado en todas las crisis internacionales cómo nos beneficiamos de alguna manera los que queremos buscar la libertad en Venezuela. El tema de Ucrania es un tema importantísimo para nosotros en Venezuela. Curiosamente, un país que está en el fondo en cierta medida resignado o conformado a otras cosas, no se le pone atención a esto. Rusia se ha convertido en el primer paria internacional, en el país más desacreditado del mundo, con lo cual, siendo Rusia el principal benefactor, cómplice de la narcotiranía de Maduro, eso es algo que, por supuesto, los debilita, ya no pueden tener el mismo apoyo, el mismo respaldo que venían recibiendo de inteligencia militar, de los rusos, asistencia en los equipos militares, etc. O sea, hoy en día, Maduro está asociado a un narcotirano, a un paria internacional. Y además, económicamente, como sabes, es un país bloqueado fundamentalmente. Entonces no le puede dar a Venezuela lo que Maduro aspiraba, por lo contrario. Los fondos que Maduro y sus amigos y sus familiares y su gobierno tienen depositados en Rusia están congelados. Ahora, mirando hacia adelante, ¿cuál es el rol nuestro de los venezolanos? Apoyar justamente todo lo que está pasando en Ucrania. Y cuando uno ve que en las Naciones Unidas, que no hemos hablado, Mariale, 140 países, 141 países votaron contra Rusia por la invasión. Eso es algo que no se ha visto nunca. Que en el Consejo de Seguridad 11 de los países votaran de la misma manera y en contra de un miembro permanente de las Naciones Unidas. Tampoco había sucedido. Tampoco que un secretario general de las Naciones Unidas como Guterres, que ha sido tan tibio, dijera que era condenable este acto de invasión criminal. O sea, hay un movimiento en el mundo, pero no es solamente contra Rusia, todos los que piensen de esa manera, todos los autócratas. Maduro, Venezuela, están en esa categoría. Curiosamente, no pudieron votar los venezolanos porque no han pagado las cuotas de las Naciones Unidas. Y los pobres de intervenciones que hizo el representante de Venezuela nos avergonzaban a todos nosotros. Pero, por ejemplo, el hecho de haber sacado del Consejo de los Derechos Humanos a Rusia es algo realmente que solamente tenía un precedente, que fue el de Libia. Como tú sabes, yo presido una campaña para tratar de sacar a Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos y nuestros compatriotas apenas han firmado 191,000 firmas. En un país de 30 y tantos millones. O sea, no hemos tomado el trabajo de apoyarnos. De todas maneras, ahora vamos a reiniciar una campaña presentando una resolución parecida a la que se presentó sobre Rusia, buscando ver de cómo nos agarramos del viento de cola que tenemos con lo de Rusia para tratar de sacar a Venezuela y a Cuba, que están metidos en el Consejo de Seguridad. Ahora, embajador, hay quienes piensan, y usted seguramente
ha seguido el desarrollo de estos acontecimientos que un posible acercamiento de Estados Unidos al régimen de Maduro, estableciendo ciertas condiciones, presionando por que retorne la negociación de México en nuestro país, podría aislar a Rusia. En la práctica parece que no es así, no ha ocurrido, pero ¿qué opina usted sobre este tema? Yo te voy a decir privadamente a ti y a mí solo, como si estuviéramos hablando en secreto. Los que hemos lidiado en circunstancias internacionales, estamos clarísimos que cada potencia defiende sus intereses por encima de todo. Cuando los Estados Unidos vieron que su problema era el tema del abastecimiento de petróleo, se olvidaron por un fin de semana de que le han puesto $15 millones a la cabeza de Maduro, de que el aviso que tiene el Departamento de Justicia dice, si usted lo ve, si usted sabe dónde está, identifíquelo y preséntelo. Bueno, ellos vinieron, un embajador, el encargado de la Seguridad Nacional en el Consejo de la Casa Blanca, vieron a esa persona los $15 millones y le hicieron una serie de propuestas. Algunos dirán, ¿es una inmoralidad? Sí, pero por supuesto que es una inmoralidad, pero eso es en la defensa de sus intereses primero que por encima de todo. Eso nos tiene que hacer a nosotros reflexionar de que los venezolanos tenemos que buscar nuestra salida. Evidentemente, tener el apoyo de los Estados Unidos es fundamental, pero sabiendo que los intereses nuestros no pueden ser dejados para que los manejen otros y que las decisiones que sean fundamentales para rescatar nuestra libertad no se pueden prestar para que otro que tenga un interés mañana o por petróleo, o por gas, o por oro, o por lo que tú quieras, cambie la línea. Eso es algo que para mí está clarísimo y no lograron al punto que la reacción de los propios dirigencias políticas en los Estados Unidos fue tan fuerte como la que tuvimos algunos de nosotros. Pero fíjate que en estos días hay 20 venezolanos que hacen una carta para mí realmente amoral, no es inmoral, sino amoral, donde en el fondo dicen que todos los males de Venezuela es por las sanciones que impusieron los Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso y lo cual es negar la realidad de lo que aconteció en Venezuela, o sea, todo lo que aconteció en Venezuela, presos políticos, tortura, destrucción de la economía, destrucción de las instituciones, vienen por las sanciones que en un momento dado impuso el señor Trump. Eso es realmente para mí amoral. Por este tema, finalmente, embajador, leía una declaración de Miguel Enrique Otero, con quien conversamos en este espacio, por cierto, presidente editor del Nacional. Él decía, son necesarias e incluso habría que intensificarlas en el caso de Venezuela. ¿Cómo ve usted su posición? Digo, la de Miguel Enrique Otero, ¿la comparte o no? Sí, yo la leí, me pareció muy correcta. También están los de Antonio Ledesma, en fin. Hay muchos otros amigos que lo comparten. Yo creo que de las sanciones que se le han impuesto a Rusia, hay mucho que aprender, porque esta es la colección de sanciones como nunca se le ha aplicado a ningún otro país en el mundo. Hoy en día incluso la Unión Europea está estudiando ver cómo se detiene el tema de la venta de petróleo y de gas ruso, que le produce $1.000 millones diarios. O sea, Alemania, Italia, Francia, en el fondo están pagando gran parte de la guerra contra los ucranianos porque no han reducido todavía su consumo de esos recursos. O sea, hay una serie de sanciones que se podrían imponer todavía a Venezuela mucho más severas y yo creo que la experiencia rusa está clarísima y que hay que aplicarlas. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos el día de hoy, ofreciendo además parte de su experiencia en el Consejo de Seguridad, que está allí efectivamente en el libro que acaba de publicar, Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. Gracias, mucho éxito con esta nueva publicación. Bien, ahí escuchamos al embajador Diego Arria, le agradecemos. Nosotros se nos agotó el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.
RCR 750 AM.